En el corazón de Michoacán, México, yace un lugar envuelto en misterio y tragedia, San Juan Parangaricutiro, un pueblo que sucumbió al nacimiento del volcán Paricutín en 1943. Aunque gran parte de la localidad quedó sepultada bajo la lava, la iglesia principal resistió, emergiendo como un testimonio silencioso de la catástrofe. Con el tiempo, las ruinas se convirtieron en un imán para turistas y curiosos, atraídos por las historias que susurran entre las piedras volcánicas. Alejandro, un fotógrafo apasionado por capturar lugares históricos y llenos de leyendas, decidió visitar San Juan Parangaricutiro. Había escuchado relatos sobre el pueblo sepultado y la iglesia que desafiaba al volcán, y su curiosidad lo llevó a planear una visita para documentar el lugar. Al llegar, el paisaje lo dejó sin aliento, un mar de roca solidificada del cual emergía la iglesia, como si se negara a ser olvidada. Mientras preparaba su equipo, un hombre mayor, de rostro sereno y mirada profunda, se le acercó. «Bienvenido, joven. ¿Le gustaría un recorrido por las ruinas? Conozco cada rincón de este lugar». Alejandro, sorprendido por la aparición repentina del hombre, aceptó la oferta. «Claro, sería un honor. ¿Cómo se llama usted?» «Me llaman Don Mateo. He vivido aquí toda mi vida y conozco las historias que estás». Don Mateo condujo a Alejandro por senderos formados entre la lava solidificada, narrando anécdotas de cómo era la vida antes de la erupción. Describió las festividades, el mercado bullicioso y las campanas de la iglesia resonando en el aire. La gente aquí era muy devota. Cada domingo, la iglesia se llenaba de fieles. Cuando el volcán comenzó a rugir, muchos pensaron que era una prueba divina. Mientras caminaban, Alejandro notó que, a pesar del terreno irregular, Don Mateo se movía con una agilidad sorprendente para su edad. Llegaron a la entrada de la iglesia, donde las puertas de madera, aunque desgastadas, aún se mantenían en pie. «Aquí es donde muchos buscaron refugio, rezando por un milagro», dijo Don Mateo, con la voz cargada de melancolía. Dentro de la iglesia, la luz se filtraba por las ventanas rotas, creando un ambiente místico. El altar, aunque cubierto de polvo y ceniza, seguía siendo imponente. Alejandro se acercó para fotografiarlo, mientras Don Mateo observaba en silencio. Dicen que el sacerdote se negó a abandonar su iglesia. «Se quedó aquí, rezando hasta el final», comentó Alejandro, recordando las historias que había leído. Don Mateo asintió lentamente. Así es. Su fe era inquebrantable. Creía que su lugar estaba con su congregación, incluso en los momentos más oscuros. Mientras Alejandro ajustaba su cámara, una sensación extraña lo invadió. El aire se volvió más frío y un susurro apenas audible recorrió el lugar. ¿Escuchó eso?, preguntó, girándose hacia Don Mateo. Pero el anciano ya no estaba allí. Confundido, Alejandro salió de la iglesia, buscando a su guía, pero no había rastro de él. Decidido a encontrar a Don Mateo, Alejandro recorrió las ruinas, llamándolo por su nombre. Al llegar a lo que parecía ser una antigua plaza, encontró a una mujer de mediana edad, vestida con ropas tradicionales, sentada en una roca. «Disculpe, señora. ¿Ha visto a un hombre mayor, llamado Don Mateo?». La mujer levantó la vista, mostrando una expresión de sorpresa. «¿Don Mateo? Eso es imposible, joven. Don Mateo falleció hace más de 70 años, durante la erupción». El corazón de Alejandro se aceleró. Debe haber un error. Él me estuvo guiando hace unos momentos por las ruinas. La mujer negó con la cabeza. Muchos han dicho lo mismo. Ven a un anciano que les muestra el lugar, pero cuando intentan saber más, descubren que es el espíritu de Don Mateo, el antiguo guía del pueblo. Su alma nunca abandonó este lugar. Aterrorizado, Alejandro decidió marcharse de inmediato. Mientras caminaba de regreso, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, vio a Don Mateo, observándolo con una expresión triste. «No temas, joven. Solo quería compartir las historias de mi pueblo».
Este es mi hogar, y mientras haya alguien que escuche, seguiré aquí. Sin decir más, don Mateo se desvaneció en el aire, dejando a Alejandro solo entre las ruinas. Alejandro abandonó San Juan Parangaricutiro con una mezcla de asombro y temor. Sus fotografías capturaron no solo las ruinas, sino también la esencia de un pueblo que, a pesar de la tragedia, se niega a ser olvidado. Y en cada imagen, la sombra de un guía silencioso que continúa narrando las historias de su tierra. San Juan Parangaricutiro sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde las almas de sus antiguos habitantes aún deambulan, compartiendo sus relatos con aquellos que están dispuestos a escuchar. Hola comunidad, espero que este episodio les guste. Les dejo aquí historias de una ciudad destruida por un fenómeno natural en México, Parangaricutiro. Es una ciudad que quedó sepultada por la lava volcánica del nacimiento de un volcán. Muchos habitantes no pudieron salir, y hoy contaremos las leyendas de estos fantasmas, estas entidades que vagan por la antigua ciudad, su iglesia y los bosques alrededor de este misterioso lugar. Recuerda que si te gusta este contenido no dudes en darle like y suscribirte. También puedes mandar tu historia para que aparezca en este canal. El correo al que puedes mandar tu historia es historiadeterrorconelprofesor@gmail.com. En el corazón de Michoacán, México, se encuentra el pueblo de San Juan Paricutín, un lugar marcado por la tragedia y el misterio. En 1943, el volcán Paricutín emergió de la tierra, sepultando al pueblo bajo ríos de lava y ceniza. Hoy, solo la torre de la iglesia principal asoma entre las rocas volcánicas, como un testimonio silencioso de la catástrofe. Mariana, una joven periodista apasionada por las historias olvidadas, decidió visitar San Juan Paricutín para escribir un artículo sobre el pueblo sepultado. Había escuchado relatos sobre el sacerdote en cenizas, una leyenda local que hablaba de un cura que se negó a abandonar su iglesia durante la erupción y cuyo espíritu aún vagaba por las ruinas. Intrigada, Mariana emprendió su viaje hacia el enigmático lugar. Al llegar, el paisaje desolado la impresionó profundamente. La lava solidificada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y la torre de la iglesia emergía solitaria en medio de la desolación. Mientras preparaba su cámara para capturar imágenes, un anciano de rostro arrugado y mirada penetrante se le acercó. «Buenas tardes, señorita. ¿Está aquí por las historias del pueblo?» Mariana asintió, sorprendida por la aparición repentina del hombre. «Sí, soy periodista y estoy investigando sobre el sacerdote en cenizas». «¿Usted lo conoció?» El anciano suspiró profundamente antes de responder. «Mi nombre es don Jacinto. Era un niño cuando el volcán hizo erupción, pero recuerdo bien al padre Miguel. Era un hombre de fe inquebrantable. Se negó a abandonar su iglesia, incluso cuando la lava se acercaba. Decía que su deber era proteger la casa de Dios y a sus feligreses». Don Jacinto invitó a Mariana a sentarse junto a él sobre una roca volcánica y comenzó a relatar la historia. El padre Miguel llegó a San Juan Paricutín unos años antes de la erupción. Era un hombre bondadoso y dedicado a su comunidad. Cuando el volcán comenzó a rugir, muchos huyeron, pero él decidió quedarse. Reunió a quienes no pudieron escapar en la iglesia y rezó con ellos hasta el final. La lava consumió todo, y el padre Miguel pereció junto a su congregación. Mariana escuchaba atentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Después de la tragedia, comenzaron las historias, continuó don Jacinto. Algunos dicen que, al caer la noche, se puede ver una figura vestida con sotana caminando entre las ruinas, rezando por las almas perdidas. Otros aseguran escuchar susurros y cánticos provenientes de la iglesia.
Decidida a experimentar por sí misma las leyendas, Mariana pidió permiso a don Jacinto para pasar la noche cerca de la iglesia. El anciano la miró con preocupación. No es prudente, señorita. Este lugar guarda energías que no comprendemos. Pero si insiste, le recomiendo encender una vela y rezar. Tal vez eso le brinde protección. Mariana agradeció el consejo y se instaló cerca de la iglesia al caer la noche. Encendió una vela y comenzó a tomar notas en su libreta, mientras la oscuridad envolvía el paisaje. A medianoche, un frío intenso la hizo estremecerse. De repente, escuchó un murmullo lejano, como si alguien rezara en latín. Levantó la vista y, a través de la penumbra, distinguió una figura oscura cerca de la entrada de la iglesia. Su corazón latió con fuerza, pero la curiosidad la empujó a acercarse. La figura parecía flotar sobre el suelo, con una sotana que se movía suavemente a pesar de la ausencia de viento. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero continuó avanzando. Al estar a pocos metros, la figura se giró hacia ella, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirar más allá de lo terrenal. ¿Padre Miguel?, susurró Mariana, sin poder contenerse. La aparición inclinó ligeramente la cabeza y levantó una mano, como bendiciéndola. Luego, sin emitir sonido alguno, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz y tristeza. Al amanecer, Mariana se reunió nuevamente con don Jacinto y le contó lo sucedido. El anciano asintió con gravedad. Ha tenido el privilegio de ver al padre Miguel. Su alma aún vela por este lugar y por quienes perecieron aquí. Tal vez busca redención o simplemente no puede abandonar su iglesia. Mariana comprendió que el sacerdote en cenizas no era solo una leyenda, sino una presencia real que continuaba su labor pastoral desde el más allá. Decidió escribir su artículo no solo como una historia de terror, sino como un homenaje a la fe y la dedicación del padre Miguel, el sacerdote que, incluso en la muerte, nunca abandonó a su pueblo. San Juan Paricutín sigue siendo un lugar de misterio y reflexión, donde las almas de los que perecieron parecen susurrar entre las ruinas. El padre Miguel, el sacerdote en cenizas, continúa siendo una figura emblemática, recordándonos el poder de la fe y el vínculo eterno entre un pastor y su rebaño. En el corazón de Michoacán, México, existió un pequeño pueblo llamado San Juan Parangaricutiro, conocido por su iglesia imponente que se alzaba majestuosamente en el centro. La vida en el pueblo era tranquila, marcada por tradiciones y una comunidad unida. Sin embargo, en 1943, la naturaleza desató su furia con el nacimiento del volcán Paricutín, sepultando al pueblo bajo ríos de lava y ceniza, dejando visible solo la torre de la iglesia como un testigo mudo de la tragedia. Antes de la catástrofe, San Juan Parangaricutiro era un lugar pintoresco, rodeado de campos fértiles y bosques frondosos. Sus habitantes eran personas sencillas y trabajadoras que vivían en armonía con la tierra. La iglesia del pueblo, con su imponente campanario, era el centro de la vida comunitaria, donde se celebraban misas, bodas y festividades locales. Miguelito era un niño de 10 años, huérfano desde muy pequeño, que encontraba refugio y propósito en la iglesia. El párroco, el padre José, lo había acogido bajo su protección, asignándole la tarea de campanero. Miguelito se encargaba de tocar las campanas para llamar a los feligreses a misa, y su pasión por las alturas lo llevaba a pasar horas en el campanario, observando el horizonte y soñando con aventuras. El 20 de febrero de 1943, mientras los habitantes realizaban sus labores cotidianas, el suelo comenzó a temblar. Dionisio Pulido, un campesino local, fue testigo del nacimiento del volcán en su parcela. El volcán creció rápidamente, alcanzando 7 metros en las primeras 24 horas y 50 metros en la primera semana.
La actividad volcánica se prolongó durante 9 años, 11 días y 10 horas, sepultando los poblados de Paricutín y San Juan Viejo Parangaricutiro. Mientras la lava avanzaba inexorablemente, los habitantes de San Juan Parangaricutiro intentaron evacuar el pueblo. En medio del caos, Miguelito se encontraba en el campanario, tocando las campanas con desesperación para alertar a los vecinos. El padre José subió rápidamente al campanario para rescatar al niño, pero la estructura comenzó a colapsar debido a los temblores y la lluvia de ceniza. Ambos quedaron atrapados, y la lava consumió la iglesia, sellando su destino. Con el paso de los años, la lava solidificada cubrió casi por completo la iglesia, dejando solo la torre y parte del campanario visibles. Los pocos sobrevivientes que regresaron a la zona comenzaron a relatar experiencias inquietantes. Al caer la noche, aseguraban escuchar el eco de campanas resonando en la distancia, aunque sabían que era imposible que alguien las tocara. Algunos afirmaban ver la silueta de un niño asomándose desde lo alto del campanario, con una expresión de tristeza y desesperación. Los más valientes que se acercaron aseguraron escuchar susurros que pedían ayuda, y una sensación de frío intenso los envolvía, incluso en las noches más cálidas. María, una anciana que vivió la erupción, relataba con voz temblorosa: una noche, mientras rezaba cerca de las ruinas, escuché claramente las campanas. Miré hacia arriba y vi a Miguelito, con su rostro pálido y ojos llenos de lágrimas. Sentí un frío que caló mis huesos y supe que su alma seguía atrapada allí. Otro habitante, don Pedro, compartió su experiencia. Decidí acercarme al campanario para comprobar si las historias eran ciertas. Al llegar, una fuerza invisible me empujó hacia atrás y escuché una voz infantil que decía: no quiero estar solo. Salí corriendo y jamás volví. A pesar de los años, la leyenda del niño del campanario sigue viva. Los visitantes que se atreven a explorar las ruinas al anochecer reportan fenómenos extraños, campanadas fantasmales, susurros en el viento y la sensación de ser observados desde las alturas. Se dice que el alma de Miguelito permanece en el campanario, esperando compañía y anhelando el descanso eterno que le fue arrebatado por la furia del volcán. La torre de la iglesia, emergiendo solitaria entre la lava petrificada, es un recordatorio silencioso de su presencia y del misterio que envuelve al niño del campanario de Paricutín. La historia de Miguelito y el campanario de San Juan Parangaricutiro es una leyenda que perdura en el tiempo, recordándonos la fragilidad de la vida y el poder implacable de la naturaleza. Las almas atrapadas entre este mundo y el más allá buscan consuelo, y sus historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y las fuerzas que escapan a nuestro control. Cuenta la leyenda que, en las ruinas del viejo San Juan Parangaricutí, sumergido bajo las cenizas y el tiempo desde la erupción del volcán Paricutín en 1943, se ocultan secretos que el fuego y la tierra no lograron consumir. Entre ellos, una figura espectral que los habitantes de la región llaman la Dama del Campanario. Aunque el antiguo pueblo fue enterrado bajo la lava, su iglesia, con su torre altiva y su campanario, resistió milagrosamente la furia del volcán. Hoy, las ruinas de esa iglesia son un punto de peregrinaje para los curiosos y los valientes. Pero no todos regresan con una sonrisa en el rostro, algunos vuelven con historias de terror, mientras que otros simplemente no regresan. Eugenia era la hija única de don Isidro, un hombre temido y respetado en el pueblo. Era dueño de las tierras más fértiles de la región y tenía gran influencia entre los pobladores. Sin embargo, su carácter frío y su obsesión por mantener su poder económico lo llevaron a controlar cada aspecto de la vida de su hija. Eugenia, a sus 18 años, había heredado la gracia y la hermosura de su madre fallecida. Su piel clara y sus ojos castaños hacían que todos los jóvenes del pueblo suspiraran por ella. Pero su corazón ya pertenecía a Emiliano, un humilde herrero que trabajaba en un pequeño taller al borde del río.
Los dos se amaban profundamente, y durante meses se encontraban en secreto al amparo de los árboles que rodeaban el pueblo. Cuando don Isidro descubrió el romance, montó en cólera. No podía permitir que su hija se relacionara con alguien de tan baja condición. Decidido a separarlos, concertó el matrimonio de Eugenia con don Hilario, un hacendado viudo, mucho mayor que ella, pero con una considerable fortuna. La boda fue organizada con rapidez, ignorando los ruegos de la joven. El día de la ceremonia, Eugenia llegó a la iglesia vestida de blanco, pero su rostro estaba marcado por la tristeza y la desesperación. Durante la misa, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras del sacramento, ella permanecía en silencio, con las manos temblorosas. En un momento de distracción, Eugenia soltó el ramo que llevaba y salió corriendo hacia el campanario. Los invitados quedaron en shock al escuchar el eco de sus pasos apresurados. Algunos intentaron detenerla, pero fue demasiado tarde. Desde lo alto del campanario, Eugenia gritó con todas sus fuerzas: «Si no puedo ser feliz, maldigo este pueblo. Que la tierra y el fuego lo consuman como han consumido mi corazón». Acto seguido, se lanzó al vacío, ante la mirada atónita de los presentes. Su cuerpo quedó inerte sobre el suelo de piedra, rodeado por un charco de sangre que rápidamente tiñó su vestido blanco. La muerte de Eugenia dejó al pueblo sumido en el luto, pero también en el miedo. Días después de su funeral, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Algunos habitantes juraban escuchar risas y sollozos en el campanario durante la noche. Otros afirmaban que las campanas sonaban solas, incluso cuando no había viento. Pero lo más aterrador ocurrió un año después de su muerte. Una madrugada, la tierra comenzó a temblar. Del suelo, no muy lejos del pueblo, empezó a surgir humo negro acompañado de un olor sulfuroso. Al amanecer, los habitantes descubrieron con horror que un volcán estaba naciendo. Las erupciones se intensificaron, y la lava comenzó a consumir todo a su paso. Los habitantes huyeron despavoridos, abandonando sus hogares y llevando consigo solo lo que podían cargar. Durante el éxodo, algunos juraron haber visto la figura de Eugenia caminando entre las casas, su vestido blanco contrastando con el negro de la ceniza, mientras sus ojos vacíos lo seguían. Hoy en día, el viejo San Juan Parangaricutín yace enterrado bajo la lava, con excepción de las ruinas de la iglesia. Aunque el lugar es considerado un atractivo turístico, los lugareños advierten a los visitantes que no permanezcan ahí después de la puesta del sol. Las historias sobre la Dama del Campanario han persistido a lo largo de los años, y las experiencias de los valientes que se han aventurado en la oscuridad no hacen más que alimentar la leyenda. Un joven explorador llamado Andrés decidió pasar una noche en las ruinas como parte de un documental sobre leyendas mexicanas. Armado con una cámara y una linterna, instaló su equipo cerca de la iglesia. En algún momento de la madrugada, mientras revisaba sus tomas, escuchó un sonido distante, el repique de una campana. Pensando que alguien más estaba en el lugar, tomó su linterna y se dirigió al campanario. Mientras subía las escaleras, la temperatura comenzó a descender drásticamente. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor y su corazón latía con fuerza. Al llegar a la cima, vio a una mujer de espaldas, con un vestido blanco que parecía brillar a la luz de la luna. «¿Eugenia?», murmuró, sin saber por qué. La figura se giró lentamente, revelando un rostro pálido y ojos vacíos. Andrés sintió como un frío helado lo recorría por completo, paralizándolo. La mujer extendió una mano hacia él, y en ese instante, la linterna se apagó. Cuando Andrés despertó, estaba en el suelo, a varios metros de la iglesia. Su equipo estaba destrozado, y su cámara solo contenía una imagen, la figura de una mujer en el campanario, con una sonrisa torcida y maligna en su rostro. Los ancianos del Nuevo Parangaricutiro repiten siempre la misma advertencia: la Dama del Campanario no olvida ni perdona. Si decides visitarla, recuerda que no debes hablarle ni mirarla a los ojos. De lo contrario, serás otra alma atrapada en las ruinas, condenado a vagar junto a ella entre el fuego y las cenizas del pasado.
Y así, la historia de Eugenia, la dama del viejo San Juan Parangaricutín, sigue viva, envuelta en misterio y terror, como una advertencia eterna para quienes se atreven a desafiar las sombras del volcán. En el estado de Michoacán, México, se encontraba el pintoresco pueblo de San Juan Parangaricutiro. Sus habitantes vivían en armonía, cultivando la tierra y celebrando sus tradiciones. Sin embargo, en febrero de 1943, una serie de eventos extraordinarios transformaría su destino para siempre. Desde finales de 1942, los habitantes de San Juan Parangaricutiro comenzaron a experimentar extraños temblores y ruidos subterráneos. Al principio, atribuyeron estos fenómenos a causas naturales menores, pero la frecuencia y la intensidad aumentaron con el tiempo. Los ancianos del pueblo recordaban leyendas sobre la tierra viva que podía despertar en cualquier momento, pero nadie imaginaba que esas historias pudieran hacerse realidad. El 20 de febrero de 1943, alrededor de las 16:30 horas, Dionisio Pulido, un campesino que trabajaba en su parcela, fue testigo de un fenómeno inexplicable. El suelo de su campo de maíz se agrietó repentinamente y de la fisura emergió una columna de humo y vapor. En cuestión de horas, la grieta se transformó en una abertura más amplia y del interior surgió una erupción de lava incandescente. El Paricutín, el volcán más joven del mundo, había nacido. La erupción del Paricutín fue implacable. En su primer año, alcanzó una altura de 336 metros y en su punto máximo llegó a los 424 metros. La lava avanzaba a una velocidad aterradora, consumiendo todo a su paso. Los campos fértiles, las casas y, finalmente, el pueblo entero de San Juan Parangaricutiro fueron engullidos por la masa ardiente. La iglesia del pueblo, con su imponente campanario, fue una de las últimas estructuras en sucumbir, dejando solo la torre visible sobre el mar de lava. Se cuenta que, antes de la destrucción total, una anciana del pueblo, doña Remedios, lanzó una maldición sobre el Paricutín, culpándolo por la pérdida de su hogar y su gente. Que la tierra te devore como tú nos has devorado a nosotros, murmuró con voz temblorosa mientras observaba cómo su casa desaparecía bajo la lava. Tras la erupción, el paisaje quedó irreconocible. Donde antes se alzaba San Juan Parangaricutiro, ahora solo quedaba un mar de roca volcánica y ceniza. Sin embargo, los sobrevivientes comenzaron a relatar experiencias extrañas. Al caer la noche, se escuchaban ecos de campanas, susurros en el viento y, en ocasiones, la visión fugaz de figuras humanas entre la niebla. Algunos afirmaban que eran las almas de los habitantes perdidos, vagando en busca de descanso eterno. Una noche, un grupo de exploradores decidió adentrarse en las ruinas del antiguo pueblo. Al llegar cerca de la torre de la iglesia, sintieron una presión en el pecho y una sensación de frío intenso. De repente, una voz susurrante les advirtió: no busquen lo que no pueden entender. Aterrados, huyeron del lugar, convencidos de que la maldición de Doña Remedios era real y que el Paricutín había tomado venganza por la destrucción del pueblo. Hoy en día, el Paricutín es una atracción turística y un fenómeno geológico estudiado en todo el mundo. Sin embargo, pocos recuerdan la tragedia que llevó a su formación y la maldición que algunos creen que aún pesa sobre la tierra. La historia de San Juan Parangaricutiro sirve como recordatorio de la fragilidad de la existencia humana y la imprevisibilidad de la naturaleza.